Hoy vamos a charlar con Sandra Mayorana, ella es la secretaria general de AMRA. ¿Cómo anda, Sandra? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes por ocuparse de este tema que es crítico en este momento. No, por favor, todos tendríamos que ocuparnos de este tema. La situación de los profesionales de la salud es algo que nos tiene que ocupar, sobre todo, ¿no? A ver, varias cosas para consultarte. Lo primero que te quiero preguntar es cómo está la situación hoy. Digo, ¿cuál es la foto de esta semana, sobre todo en Rosario, donde el porcentaje de ocupación de camas críticas es más elevado, donde los trabajadores de la salud vienen con un nivel de saturación un poco más marcado, dado los números que está teniendo el sur de la provincia? ¿Cuál es la foto de hoy? La foto de hoy es crítica, es extrema, es al límite, el desborde, porque ya no se puede contener esto, y al nivel de contagios que estamos teniendo y que aumentan cada día, va a ser imposible seguir sosteniendo la atención que los pacientes requieren. Vos pensás que en provincia de Santa Fe, cuando esto empezó, allá en marzo, se proyectaba un número de 20.000 infectados durante la pandemia. Y se empezó a trabajar a ampliar lugares, a extender, a acomodar todo, a buscar gente. Hace un mes y medio la ministra nos da la noticia que ya veíamos viendo, por el número de aumento de casos, que íbamos a llegar a 40.000. Por lo cual la provincia salió en forma urgente a comprar más insumos. Y al día de hoy hemos pasado los 80.000 infectados. De esos 80.000, el 60% está del departamento Rosario para el sur de la provincia. Casi la mitad del total se da en Rosario. Ayer, sobre 2.200 más o menos, 1.000 fueron en Rosario. La situación del personal de salud, que viene agotado desde el inicio de esto, muchos ya los tenemos con parte psiquiátrico, muchos ya han tenido COVID y no quedan bien, no se recuperan mágicamente, quedan con secuelas, les cuesta, no pueden volver a trabajar en forma inmediata la mayoría. Otros están internados en este momento, algunos en respirador, y si bien se ha tomado gente, no hay más gente. O sea, la perspectiva en el pleno ascenso de esta pandemia, de este pico, esta meseta que sigue subiendo, no sabemos hasta cuándo, y el personal de salud empieza a bajar. O sea, si no paramos de alguna manera esto, y lo hacemos entre todos, porque acá no hay soluciones mágicas. Acá hay que tratar de volver a disminuir las posibilidades de contagio al extremo. Y entendemos el problema económico. Entendemos que se tuvieron que abrir muchos sectores porque no podían comer, no podían sobrevivir, tenían que trabajar. Ahora, cuando vos empezás a indagar, la mayoría de los contagios no se dan en los lugares de trabajo, sino en las reuniones sociales. Claro. Las reuniones sociales las podemos evitar. Ahora, Sandra, yo entiendo, sí. Inclusive estaba escuchando declaraciones del secretario de Salud de Rosario, ¿no? de Caruana. Entiendo que los funcionarios intentan alertar esta situación, uno lo ve que constantemente lo hacen, pero siempre manteniendo la compostura del funcionario. Y sin ánimo de alarmar ni de hacer una campaña del miedo, que mucho se ha hablado, pero vos como profesional de la salud, representando a los trabajadores de la salud, conociendo cómo está el sistema de salud, ¿ves, existe la posibilidad de que tengamos esa foto que había, sobre todo hace algunos meses, en otros países de Latinoamérica, de Sudamérica inclusive, de lugares saturados, de atención en las calles? ¿Vos creés que no estamos demasiado lejos si no se toman medidas más drásticas en Santa Fe? Lo que yo estoy haciendo hoy, hablando con vos y con todo el periodismo, es tratando de colaborar para que eso no pase, porque vamos a eso. O sea, vamos a eso no solo con los pacientes de COVID, con todos los pacientes. Hay gente que está en tratamiento crónico, que no está consultando porque tiene miedo y está llegando tarde a la consulta. Está llegando tarde. Si vos hoy tenés algo agudo,
tampoco se consigue dónde internarte. Los funcionarios, por lógica, tienen una responsabilidad en la cual no pueden decir en forma directa muchas cosas. Yo tengo que ser muy franca. Yo represento al sector que está poniendo el cuerpo. Y está poniendo el cuerpo para toda la ciudadanía. Entonces, le digo a la ciudadanía hoy, va a haber muchos muertos en esta pandemia. Eso lo sabíamos desde el inicio. No solo acá, es mundial. Y ustedes verán que hay rebrotes en distintos lugares y que son peores que el primer brote. La diferencia está en si los vamos a poder atender, si van a ser atendidos como corresponde o si van a morir sin atención. Te pregunto esto también porque, ¿sabés qué pasa? Te veo a vos saliendo a los medios a alertar esta situación, veo a Colman del CONICET, veo a otros actores que no necesariamente tienen que ver con la política de salud que se lleva adelante de la provincia, alertando sobre esta situación en un tono muy similar, de si no hay medidas drásticas, o sea, si no hay, ¿vos creés que tiene que haber retroceso de fase estricta, por lo menos por 15 días en la provincia? Mira, a mí, ¿sabes qué me preocupa? ¿Qué es lo que veo? Y te voy a ser sincera. Yo veo que aunque hoy bajen medidas estrictas, la gente no las está cumpliendo. No se está cuidando. O sea, veo como un hartazgo social, que lo entiendo, pero tienen que entender que este es el peor momento y tienen que entender que a lo mejor a ellos no les pasa nada, pero ellos no saben en cuántas personas están replicando el virus y a cuántas personas por esa replicación le van a llevar mucho dolor y hasta la muerte. Es gravísima la situación. Rosario, estamos sentados en un barril de pólvora. Pueden poner camas en las calles, pero no hay quien las atienda. Es así de claro. Ya pasamos todos los límites. Vos imaginate que hoy en provincia de Santa Fe tenemos el cuádruple de los infectados que se esperaban y todavía no llegamos al pico, que teóricamente iba a ser a fines de noviembre. Si es que es así, faltan 40 días. ¿A qué número vamos a llegar? ¿A dónde los vamos a poner? No se va a poder ni siquiera ir a buscarlos a las casas. Ese es nuestro gran temor y es lo que venimos planteando desde el inicio. Y esto no solo es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de todos y de cada uno, porque el que tiene que trabajar para comer es absolutamente comprensible. Que ha habido que abrir cosas porque esto es muy prolongado, es comprensible, se abrieron con todas las medidas y tienen que conservarse las medidas. Y el Estado tiene que controlar que esos lugares las conserven y si no las conserva, cerrarlos. Ahora, todo lo que es esparcimiento puede esperar, no es una emergencia, puede esperar porque estamos en una emergencia real. Hoy en día nadie la puede ignorar. Yo creo que no hay una sola persona que te pueda decir hoy que no conoce o ha escuchado de un amigo, un familiar, un vecino que tenga COVID o alguien que haya fallecido ya de COVID. Ya se están montando los consultorios para control post-COVID por las secuelas que deja, y no solo en los pulmones, en todos los órganos. Secuelas neurológicas, secuelas en el corazón. Es grave, esto no es una gripe más y no está atada como las otras al cambio climático. O sea, puede disminuir, pero no se va a ir porque venga el calor. Al contrario, ahora con el calor empieza el brote de dengue, que se va a sumar a esto y no hay más lugar, no hay forma, porque encima el paciente de COVID tiene el doble de tiempo de internación que un paciente de otra patología. O sea que cada paciente de COVID es como si te ocupara 2 camas en vez de una. Y esto lo van a pagar tanto los que se enferman por COVID, como los que se enfermen con dengue, como los que se enfermen de cualquier otra cosa. Ya no hay forma de aumentar el sistema para seguir atendiéndolos. Sandra, te consulta mi compañero, Héctor Galeano. Sí. ¿Y cómo le va, Sandra? Buenas tardes. Un poco usted
adelantó la pregunta Sí. respecto a que observan desde, obviamente, desde el sector de los médicos, cuál es la principal vía de contacto. Usted dijo que son las reuniones sociales. Le pregunto, este dato que usted aporta vinculado a las reuniones sociales, ¿surge del propio contagiado que informa sobre esa situación, la de una reunión social y no tal vez trabajando en una actividad esencial, sobre el contacto que tuvo y sobre el contagio que pudo haber tenido justamente a partir de una situación de esas características, o surge de otras fuentes de información? Me gustaría nomás que precise sobre ese dato que usted apuntó. Bueno, cuando uno realiza la historia clínica de un paciente, empieza con el interrogatorio. Y lo primero que empieza a buscar es lo que nosotros llamamos la noción de foco. Entonces, se empieza a hablar con la persona y se ve desde cuándo la persona se siente mal, con quién estuvo en contacto, si ese contacto tiene un antecedente o no, y de qué manera estuvo en contacto. En este caso uno pregunta, ¿estuviste acá? ¿Tuviste el barbijo puesto? ¿Tocaste, te lavaste las manos? ¿Tocaste a otra persona? ¿La abrazaste? Y en la mayoría de los casos surge una reunión social. Claro. En la inmensa mayoría surge el rato en que me senté con el amigo a charlar, tomamos una cerveza, por lógica nos sacamos el barbijo, y entre esa situación y la situación en la cual estuvo en el trabajo con el barbijo, con la máscara, el alcohol en gel al lado, cuando vos comparaste, ¿dónde estuvo la mayor posibilidad de contagio? Es más, hace 2 días tuvimos el Día de la Madre. Yo no quiero ni pensar en 10 a 14 días qué repercusión va a tener este Día de la Madre en el cual se han juntado las familias para festejarlo. Bueno, el doctor Prieto una vez, que el doctor Prieto una vez nos referenció que la curva de contagios empezó a ascender en la provincia luego del Día del Padre, que era bastante clarito cómo ascendía. Yo quiero hacer otra consulta muy cortita porque todos mis compañeros quieren hacer una consulta, pero esta idea que trasladan, por ejemplo, comerciantes, propietarios de gimnasios, propietarios, de actividades que durante mucho tiempo estuvieron cerradas, y dicen, nosotros con protocolos pueden buscarnos por todos lados y la verdad que no van a encontrar un contagiado en un gimnasio, por lo menos en la provincia de Santa Fe, porque tenemos todo bien protocolizado y de acorde con las exigencias. ¿Esto realmente es así, según lo que usted escucha y según su experiencia? Digamos, ¿hay actividades que trabajándolas bien, con buen protocolo, no digo que haya riesgo cero, pero se minimiza mucho el riesgo en esa actividad? Mira, el problema, no te puedo hablar de los gimnasios en particular. Te voy a poner otro ejemplo que es el que yo veo porque no voy a un gimnasio. Cada negocio que se abre, si se sigue el protocolo como corresponde, tiene que haber una mínima posibilidad de contagio, mínima. El problema es cuando no se cumple. Yo el otro día estaba yendo en auto por una avenida Pellegrini de la ciudad de Rosario, estaban todos los bares con la gente en la calle ventilándose, que está bien porque es mejor que estén afuera que adentro, pero las mesas tienen menos de 1 metro de ancho y había 3 o 4 personas sentadas, por supuesto sin barbijo porque están tomando y comiendo, de la misma edad, lo que significa que no viven en la misma casa. Y en uno de los bares, en muchos vi el distanciamiento entre una mesa y otra, y me llamó uno particularmente la atención porque estaba lleno. Y cuando miro tenía un cartelito que decía Happy Hour. Ahí, ese bar, yo si fuera inspector municipal, no está cubriendo el distanciamiento entre las mesas, yo voy y lo cierro. O sea, hay formas de controlar que estas actividades, que ya te digo, la de mayor riesgo es donde vos te sacás el barbijo, que es donde vos vas a comer o tomar algo. Pero si encima, en vez de ponerte 1 metro y pico entre mesa y mesa, ponen happy hour, se sienta todo el mundo ahí, uno al lado del otro, la posibilidad de contagio es mucho mayor. O sea, está en la responsabilidad de cada uno, está en el control del Estado. Si yo voy a un lugar y veo que está lleno de gente, yo no entro. Si yo voy a un negocio
que en vez de tener el cartel que tiene que tener, se atiende de a una persona o de a dos y que tiene una cola afuera, yo veo 5 personas adentro, yo no entro. Y creo que esa es la conciencia que tenemos que tener y eso es lo que tiene que controlar el Estado, porque para eso está. Sandra, vos podés abrir. Sandra, Sí. Rodrigo, ¿cómo estás? Te hago una pregunta, Sí, porque me parece que estamos hablando exclusivamente, el sistema de salud es uno solo, ¿no? Efectores públicos y efectores privados. Acá Sí. la información que manejo, quiero cotejarla con vos, es que lo que está colapsado es el sistema de salud público, o sea, mejor dicho, los efectores públicos. No. Los efectores privados, por la información que manejo directamente, a ver, hay ley, está la ley de necesidad pública, la ley COVID que se votó en la legislatura, pero hay leyes también anteriores que te dicen que tiene prioridad el Estado para poder justamente contratar edificios de los efectores privados para ambientarlos como UTI, como unidad de terapia intensiva. ¿Qué porcentaje tienen en Rosario las clínicas y sanatorios, digamos, como para que el Estado vaya como prioridad y diga, yo necesito tantas camas para traer respiradores, adaptarlas para unidad de terapia intensiva? ¿Qué porcentaje hoy está y qué posibilidad hay de que pase eso en la provincia de Santa Fe? Mira, a nivel privado está casi igual que la pública, está repleto, no dan abasto. Están aguantando los pacientes en el domicilio y estirando la internación porque están al límite de camas. Y la gente que trabaja a nivel privado pasa lo mismo que en la pública, trabaja en todos lados, no tienen de dónde sacar personal. El personal, vuelvo a repetir, la gente de salud no la conseguís en la góndola del supermercado y se están enfermando tanto los de la pública como los de la privada. Es más, esto que hoy vivimos en un extremo se vive todos los inviernos, en que todos los inviernos tenemos el pico y no alcanzan las camas y el Estado contrata camas en la parte privada acepta la contratación, pero ¿qué pasa? La parte privada tiene convenio de cobertura con obras sociales. Cuando la tiene que ocupar, ocupa primero al que tiene compromiso para ocuparlo y por ahí no tiene cama, por más que haya hecho el convenio con el Estado. Hoy esta enfermedad no discrimina obras sociales, no discrimina clases sociales, no discrimina nada. Hay tantos enfermos que tienen cobertura social como los que no la tienen. Y si bien la mayor parte no la tiene, el otro día estuvo circulando un médico enfermo con COVID, cuya obra social es una de las mejores pagas de esta ciudad y no había dónde internarlo. No la puedo nombrar. O sea que en este momento el problema es que no hay en ninguna parte. El margen que hay de la privada tendrá, ponele, si la pública está cubierta en un 98%, la privada está cubierta en un 95%. ¿Eso qué significa? De cada 100 camas te quedan 2 en la pública y 5 en la privada. Y estamos teniendo 1000 infectados por día. O sea, es nada. No hay salida, no hay forma de extender más el sistema de salud. Tenemos que buscar la forma de disminuir el número de infectados por día. No hay cura para esto. Hay tratamientos que se pueden hacer, que en algunos pacientes dan buen resultado, en otros no. Estamos al límite, no se puede ampliar más. Es así de claro. Sandra, te consulta mi compañera Paola. Sí. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes. A propósito de la pregunta que recién te hacía Rodrigo en relación a la ocupación de unidades críticas en la localidad de Rosario, te quería preguntar y consultar por las terapias y la ocupación en terapia intermedia. Hay instancias también de comentar que esto también complicó aquí en la provincia de Entre Ríos, fundamentalmente en la localidad de Paraná, precisamente por esto que vos comentabas. Los pacientes que presentan sintomatología moderada, los pacientes que tienen y que son diagnosticados con COVID-19 requieren también muchísimos días de internación y esto también dificulta el recambio de camas y de pacientes. ¿Cómo observás vos esta situación en Rosario? Rosario está saturada la parte de clínica también. O sea, no está a tal extremo como la parte de terapia. ¿Por qué?
porque como requerís menos personal para la atención en cada, digamos, unidad de internación, porque hablamos de unidad de internación que es la cama, la ropa de cama, tenés que tener en cuenta que tienen que tener sábana, que hay que cambiársela, que hay que tener quien las lave, que no se contagie el que las lava, hay que tener toda la aparatología, enfermera, médico, kinesiólogo, radiólogo, camillero, bioquímico, tomografista, que en terapia necesitas la misma cantidad de gente para menos cama, y en la sala de clínica esa gente puede atender más pacientes, por ahí podés agregar alguna cama más. Pero las de clínica no bajan del 90% de ocupación. O sea que esto acá, la idea es tratar que se mejore el paciente sin que llegue a la terapia intensiva. Y se empieza a hacer todo un plan en sala de clínica, pero hay un alto porcentaje de todos estos que se internan, porque el leve no se interna, el leve lo pasa en su casa, y en su casa muchas veces los llaman consulta, y a lo mejor lo que pasa con el paciente con COVID, sobre todo con el que tiene síntomas respiratorios, porque ahora tenemos un montón que no hacen la parte respiratoria, que hacen diarrea, problemas renales, problemas cardíacos. El COVID lo que hace es afectar el pulmón y no te da el síntoma, no te da un síntoma extremo respiratorio hasta que llegó a un porcentaje de alteración de ese pulmón muy grande. Entonces, cuando el paciente se da cuenta que se siente mal, llega tarde. Llega con un pulmón que vos ves la radiografía y ves el paciente y no podés creer cómo ese hombre pudo llegar. Porque es como si no diera un aviso. Esto es la diferencia entre un paciente que se marea y se descompone al rato o un paciente que entra en coma en forma directa, para hacerte una comparación. Claro. Entonces, no tenemos mucha salida, los riesgos son altísimos a todo nivel. Llegamos a un nivel de ocupación extremo. Si esto sigue así, que es lo más probable, por cómo vienen las cosas, va a empeorar y el sistema de salud no puede absorber más de lo que absorbe. Y no es solo Rosario. Venado Tuerto está saturado, Rafaela está saturado, Ceres también, el norte todavía no, pero ¿qué pasa? Ahora viene el calor, empieza el dengue. El brote más grande va a ser en el norte. Sí, ahora tenés la situación del brote de dengue, por ejemplo, ¿no? Sandra, gracias por tu tiempo, muy amable, y esperemos que tomemos un poco de conciencia también respecto a lo que socialmente nos corresponde a todos, más allá de las medidas sanitarias que haya que tomar. Gracias a ustedes y ojalá que todo esto que estoy diciendo no pase. Ojalá. Pero lo estoy diciendo porque lo veo demasiado cerca. Ojalá así sea. Buenas tardes.